Entonces, por regla general, generalidades, esqueleto axial se origina de los somitas. Somitas. Y de los somitas, ¿qué parte del somita? De los esclerotomos. ¿Sale? Entonces, por eso también le podemos llamar mesodermo paraxial, mesodermo somítico, ¿no? Mesodermo paraxial, somítico. ¿Vale? Paraxial. Ahora, las extremodroblastos, ¿vale? Regla general, todos los huesos largos tienen molde de cartílago y todos entonces están hechos a partir de condroblastos. Van a llegar entonces a partir de la cuarta semana vasos sanguíneos. Ahora, abordémonos por anatomía, usted ya lo vio en anatomía. ¿Cuáles son las partes del hueso? Diáfisis. La diáfisis. ¿Qué es a ¿Cuál dónde va a llegar? ¿Dónde está la diáfisis? En medio. Epífisis La y diáfisis metáfisis. entonces es la parte medial del hueso. Es donde va a llegar a. Y las epífisis Son los los extremos del extremos. hueso. Esa es la epífisis. ¿Sale? Y entre Pero la la metáfisis epífisis no y la es. diáfisis está la metáfisis. ¿Sale? Ahora, de aquí entendemos cómo se da el proceso de osificación. El proceso de osificación es cuando aparece el proceso de angiogénesis. Llega el primer vaso sanguíneo. ¿A dónde creen que A la llega el diáfisis. primer vaso? Diáfisis. Va a llegar a la diáfisis. Por lo tanto, si en un examen yo les pregunto, primer centro de osificación, la diáfisis. ¿Cuál es la causa de ese primer proceso de osificación? El que llegue el proceso de angiogénesis. Si aparece un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo, a través del vaso sanguíneo van a llegar minerales. Todo tiene su razón de ser, ¿sale? La biología es sabia, la naturaleza es sabia. Entonces, ¿qué sucede? Llega el vaso sanguíneo y a través del vaso sanguíneo van a llegar minerales. ¿Qué minerales? Calcio, apatita, zinc, todo lo que quieran de minerales. Y eso va a permitir que entonces se pueda llevar el proceso de osificación. Ese es el primer centro de osificación, entonces el que se lleva a cabo en la diáfisis. Ahora, decíamos que en la epífisis, posteriormente una semana después, aparece otro vasito sanguíneo que llega a la epífisis. Y entonces aparece, por lógica, un segundo centro de osificación. Entonces, en un examen yo les puedo preguntar, ¿origen del segundo centro de osificación? La epífisis. La epífisis, ¿sale? Y fíjense bien, cuando esto se da el proceso de osificación, el proceso de osificación empieza de arriba, es decir, la epífisis, y en medio de la diáfisis. Entonces empiezan a generar esto. Se cierran en la. ¿Qué hacen? Fíjense bien, yo por eso luego, cuando vimos esto, yo les decía, la alimentación de las células, en este caso los condroblastos, es porque por difusión cívica, ¿vale? Llegan los nutrientes y están absorbiendo nutrientes. Pero ¿qué sucede si empiezan a llegar minerales que están obstruyendo el paso de esos nutrientes? Que las células, en este caso los condroblastos, van a correr hacia donde sí haya alimentación, que en este caso va a ser en la metáfisis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se está osificando arriba, se está osificando abajo, entonces van a correr en la parte media, que es en la metáfisis. Y por lo tanto, la metáfisis en el niño es el llamado cartílago de crecimiento. ¿Sale? Por eso es que los chamacos, cuando llegan a consultar con nosotros, ¿dónde les duele? La rodilla. Les duelen las rodillas. ¿Por qué? Porque realmente él dice, me duele aquí, pero no es la rodilla. Nosotros sabemos que es la metáfisis. ¿Sale? ¿Dónde más le va a doler? El tobillo. Pero no es el tobillo, es en la metáfisis distal. Metáfisis proximal y metáfisis distal. ¿Dónde más le va a doler? ¿Qué más le va a doler? El fémur. Específicamente, metáfisis distal, metáfisis proximal. ¿Dónde más le va a doler? Le va a doler el codo, pero nosotros sabemos que no es el codo, es la metáfisis de quién? Proximal. ¿Proximal de quién y distal de quién? Distal del húmero, proximal de quién? Del cúbito y del proyecto. ¿Sí o no? Sí. Son huesos largos, los huesos largos tienen cartílago de crecimiento y eso se llama metáfisis. ¿A qué edad deja de crecer el chamaco? Es decir, ¿a qué edad desaparecería la metáfisis? Aproximadamente, no. En los 18 es el máximo estiramiento, máximo crecimiento. Deja de crecer, se los dije, entre los 22 y 24 años de edad. Todavía Entonces, puede llegar a crecer hasta 1 o 2 centímetros. La respuesta de atrás sería en la metáfisis.
Ya me vamos para allá, ¿vale? Es que- ¿Se entiende hasta aquí? Centro de dosificación, ¿cómo se lleva el proceso de dosificación? Así rápido, ya no me metí más porque ya lo habíamos visto, ¿vale? Pero ¿se entiende dónde está el primer centro de osificación? ¿Dónde está el segundo? Y entonces, esto es osificación, ¿qué? Endocondral. Pero me vamos para allá. Y bueno, había dicho que la causa de que la diálisis no, o sea, Pero la causa Chelsea. de no osificación de la diálisis Pero era Chelsea. angiogénesis. ¿Era qué? Angiogénesis. No. La angiogénesis, ¿qué es angiogénesis? Formación de vasos sanguíneos. Formación de vasos sanguíneos. La formación de los vasos sanguíneos es lo que te va a originar que se lleva a cabo el proceso de osificación. Entonces, esto es osificación endocondral. ¿Cuál es la siguiente osificación? Osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa es también, llegan procesos de mesénquima, en este caso son las mesenquimatosas, se condensan, pero estas no pasan por molde de cartílago. ¿Sale? Se saltan el proceso de molde de cartílago y se van directamente a osteoblastos. ¿Sale? Los osteoblastos son los que me van a dar origen al hueso. Se empiezan a mineralizar. Entonces, esa es la característica que tiene, o más bien la diferencia entre osificación endocondral y osificación intramembranosa. La intramembranosa no tiene molde de cartílago. La endocondral tiene molde de cartílago. ¿Se entiende? Vale. Y regla general, todos los huesos planos son de osificación intramembranosa. ¿Sale? Ahora sí, respuesta a la pregunta número 2, Sara. Tipo de osificación precedida de un molde de cartílago. Endocondral. Sitio donde se encontrarán los condrocitos que conforman el disco de crecimiento. Jocelyn. Sitio donde se encuentran los condrocitos en los ¿Dónde? en el esqueleto, No. ¿Dónde? Sitio donde se encontrarán los condrocitos que conforman el cartílago de crecimiento. No, ¿cómo? En la metáfisis. ¿Qué estamos diciendo? ¿Dónde va a llegar el chamaco y te va a decir metáfisis? ¿Dónde es? En la metáfisis. Es un centro de casos necesarios. Sitio donde están los condrocitos de crecimiento. La metáfisis. No, está mal. Hay que ponerle específico. Por eso les dije eso y hasta lo vimos muy bien. Eso está muy bien. Y entonces las placas epiteliales son las que, bueno, le dan como tal el crecimiento longitudinal, no contaría. Pónsela bien. Sí. Muy bien, pregunta 4. Región del somita que dará origen al esqueleto axial. O sea, ya sabemos que el esqueleto axial se origina de los somitas, pero ¿qué región? El esclerotomo. Si hablamos de los huesos, va a ser el esclerotomo. Y si yo les preguntara, ¿de dónde se originan los músculos del esqueleto axial? Del miotomo. ¿O no? Son sencillitos. Van de la mano. Si hay esclerotomo, debe de haber miotomo. Dice, ¿de qué parte de la conducta deriva No, está mal. del esqueleto axial? Pregunta 5. Tipo de osificación que presenta el esfenoides y No, los en la glucos. 4 le puso para axial. ¿En cuál? En la número 4. ¿En la número 4? Sí, para axial. No, pero aquí en la 4 fue muy específico. Sí. Sitio del somita que dará origen al esqueleto axial. Dibújate rápidamente un somita por favor, Kevin. Un dorito. Acuérdate, un triangulito hacia acostado. Y entonces la parte media, que es la parte más gruesa, eso sería que Lo que da. eso es el esclerotomo. Así. ¿Sale? Eso que está pintando Kevin, ahí por arriba, esclerotomo. Región del somita que da origen al esqueleto axial. Luego después sigue el miotomo y abajo el dermomiotomo. O dermotomo nada más. Ese es el esclerotomo. Después a un lado el miotomo. ¿A qué suena? ¿Qué les va a dar origen? Músculos. A los músculos. Dermo, tomo. A la dermis.
Exacto. Generalidades, doctor. Esto es generalidades. Entendemos todo. Lo que sucede es que ustedes, cuando estudian, se quieren aprender a hacer todo un jalón, que ustedes se tienen que entender primero lo básico. Si entiendes lo básico, en automático haces todo lo demás. Bueno, entonces ahora sí, pregunta 4. Región del somita que dará origen al esqueleto axial. El esclerotomo. ¿Dónde se originan los huesos? De la parte del esclerotomo. ¿De dónde se van a originar los músculos? Del miotoma. ¿De dónde se va a originar la piel? Si yo en el examen, y fíjense, es parte todavía de lo que vimos de piel y anexos. ¿De dónde se va a originar la piel, por ejemplo, de la espalda? Del dermatomo. ¿Sí o no? Porque es esqueleto axial. ¿Sale? No. La 4 es esclerotomía. Exacto. Muy bien, excelente. 5. Tipo de osificación que presenta el esfenoides y el etmoides. Son huesos planos, por lo tanto es una osificación. Intramembrana. Sí, ¿no? Es que se lo que cae. Porque los únicos son los No. No tenía dobles. No, es el etmoides y el esfenoides. Son endocondrales porque tienen molde de cartílago. Oh. Es más, cuando vimos cráneo, cuando se dio cráneo, hasta les dije bien sencillo, la base del cráneo tiene que ser molde de cartílago. Lo que está encima, que es la bóveda craneal, esos son huesos planos y esos son de osificación endocondral. Y algunos, los que están en la parte media, tienen doble osificación endocondral y osificación intramembranosa. Y ahorita llegamos a esa pregunta, que creo que fue la de la última, ¿no? Entonces, o sea, todo lo de la base del cráneo son Todo lo de base de cráneo es ¿qué? endocondral. Endocondral. O sea, esto es base de cartílago. Y todo lo que está aquí arriba no tiene base de cartílago, es osificación intramembranosa. Y los que quedan, los huesos que están en medio, que tienen contacto con ambos, es doble osificación u osificación mixta. ¿Se entiende? Lo vimos como vimos cráneo. O sea, que ni de eso se acuerdan, chicos. Ok. Pregunta 6. Fontanela de forma romboidal que mide de 2.5 a 4 centímetros y que va a cerrarse entre los 7 y los 19 meses. Es la. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Perigma. No les dije, a ver, el chamaco, las abuelitas eso le llaman la mollera. Y luego hasta les dicen, se le cayó la mollera, y agarran al chamaco, lo voltean y le dan de las patitas. Si puso Fontanela anterior. Está bien, está normal. Bueno, así le llama la gente, pero ustedes son médicos. Que le pongan Bregma. ¿Sale? ¿Y por qué está abierto Bregma? ¿Por qué debe estar abierto Bregma? ¿Para que crezca qué? El cerebro. Para que crezca el cerebro. ¿Qué pasaría? De hecho, podría ser una pregunta de examen. Yo se los puedo preguntar como una patología. ¿Qué pasa si se cierran tempranamente las membranas? Una microcefalia. Bueno, si queremos ser más congruentes, ¿cómo se le llama? No sé. Alex? Fuerte. Una escafocefalia. ¿Vale? Pero al final de cuentas es un cierre prematuro de las estructuras craneales y entonces me da una microcefalia. ¿Vale? Podría ser una craniosis. Una craniosis. Por supuesto, generalidades. ¿Vale? Ok, pregunta 7. ¿Cuántos hemiesclerotomos conforman un cuerpo vertebral? 4. Muy bien, excelente. ¿Sí se acuerdan? Eso lo veo muy bien esta Evelyn. Explicó bastante bien cómo se forma el cuerpo vertebral. Muy bien. 8. Origen embrionario de las costillas. ¿Cómo se originan las costillas? De los esclerotomos, principalmente de la parte central y lateral. Es correcto, de los esclerotomos. De hecho, fíjense que en la literatura actual, las costillas tienen doble mesodermo. No, o sea, son de doble origen. Sí, son somíticos y somáticos. Son somíticos y somáticos. ¿Y si pusimos eso? Está bien. Mesodermo. No, pero me tienes que poner qué tipo de mesodermo. Hay mesodermo intraembrionario, mesodermo extraembrionario. Ahí sí, si me pones mesodermo, me tienes que poner qué tipo. Es que no recuerdo cuál era. A ver, ¿me lo prestas? Sí. No, cabeza. ¿A qué vine? Yo estoy bien, Ah, de las costillas. Ah, sí, sí.
Sí, es eso. El cambio de las extremidades. Si dices Por sus bíceps. si dices esclerotomía me salvan para acción. Esclerotomos de parte. ¿Esclerotomos de parte qué? Me salvan para acción. Vamos a la bien. Mesodermal. Muy bien. Somi- Pregunta 9. Somníficos. Cartílagos que dan origen al manubrio. El manubrio es la cabeza del esternón, ¿no? El esternón tiene cabeza, cuerpo y la colita. Entonces tiene el manubrio, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoides. O cómo se origina lo que es el manubrio del esternón. Ay, ¿Cuándo sí, va? no sabía. Es de las bandas externales. Machal. De las bandas externales. que se No, ¿cómo? juntan, ¿no? La cabeza del esternón, que es el manubrio, se origina de tres cartílagos. ¿Cómo se llaman esos cartílagos? No. Proesternón y paraesternón. Proesternón. Las bandas esternales te van a dar ¿qué? El cuerpo del esternón, ¿sale? Y al final te queda una banda cartilaginosa chiquita que es la apófisis. Proesternón. Proesternón y Hasta qué les más. puedo hacer hasta les podría haber hecho una pregunta de patología. No. ¿Qué sucede por una falta de migración y fusión de las bandas externales? ¿Qué pasaría? ¿Es un esternón qué? Espina. Fuerte, Sara. ¿Un esternón qué? ¿Entendido? Un esternón hendido. También sería ahí Queda hendido. las- ¿Por qué? Porque no se fusionaron adecuadamente las bandas externales. No sé. Maestro, eran dos cartílagos. Cartílagos proesternón y cartílagos qué. Y proesternales. No sabimos si lo les comenté que aquí en el Rubén de Muero, cuando ven un esternón en quilla, ellos lo que hacen es que voltean el esternón. Perdón, no es cierto, al revés. Cuando es un esternón hendido, o sea que queda metido, ellos lo que hacen es que lo cortan, lo voltean y ya está. O sea, lo convierten de un esternón hendido a un esternón en quilla. Y ya. De hecho, fue una de las cosas que les hice ahorita en la sala. Tengo mucha llama de chocolate. Causa de una microcefalia. ¿Cuál es la causa de la microcefalia? Que no se cierren las fontanelas. ¿Cómo que no se cierran? Bueno, Al contrario. que se cierren las fontanelas Que prematuramente. se cierre prematuramente, el cierre prematuro de las fontanelas, ¿no? O de las suturas craneales en este caso. Lo acabamos de platicar ahorita. La 10. 11. Alteraciones que se caracterizan por la falta de componentes óseos de la bóveda craneal. No, alteración que se caracteriza por la falta de componentes óseos de la bóveda craneal. No. Craniosquisis. Craniosquisis es la falta de componentes óseos. Esa es la La dos. cránea es cuando no se forman los huesos. Craniosquisis. Esa es la dos. Bueno, pónsela bien. Pónsela bien. Si es una cránea, pónsela bien. Pero el término correcto sería una craniosquisis. ¿Sale? Que es la falta de formación de huesos. Muy bien. Pregunta 12. Patología que puede ocasionar compresión de los órganos torácicos, dificultad respiratoria y dolor torácico. Lo acabamos de platicar. Los son médicos, entonces pongan el término médico. ¿Hay cuál es la diferencia entre el vestido de una bífida? Una cosa tiene, una cosa tiene. Era compresión. Sí, no se puede quedar bífida la apófisis. No, sí se llama apófisis. ¿Oyes? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me quieres preguntar más? O sea, cuando no se fusiona sí puede quedar bífido, ¿no? Es lo que acabamos de platicar, que se hace un esternón hendido o también lo que es la apófisis, la apófisis sifoides bífida cuando hay falta de fusión de las bandas externales. Las bandas externales hacen esto, vienen desde fuera hacia adentro, van así. Entonces se tiene que fusionar en el centro. La falta de fusión completa o una fusión incompleta te genera un esternón hendido y puede hacer que la apófisis sifoide esté así. Ah, o sea, son cosas diferentes. Sí.